Bienvenido al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, iconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, empecemos. Ben Lewis, el actor y cantante australiano aclamado por su trabajo en el escenario y recordado por su interpretación del fantasma, murió el 6 de octubre de 2025. Tenía 48 años. Lewis nació en Londres en 1977, antes de mudarse a Sydney, donde se formó en música y actuación. Apareció en producciones teatrales tempranas antes de conseguir el papel que cambió su carrera, El fantasma en Amor nunca muere, 2010. Su actuación obtuvo un amplio reconocimiento y lo introdujo al público internacional. Más tarde asumió el mismo papel en El fantasma de la ópera en el West End de Londres, marcándolo como uno de los intérpretes que definen los papeles. A lo largo de su carrera, Lewis asumió papeles principales en Evita, A Little Night Music y Candid. Ocasionalmente trabajó en televisión y cine, pero consistentemente regresó al teatro, donde su talento encontró su máxima expresión. Casado con la actriz Anna O'Urn, Lewis a menudo hablaba de las alegrías y los desafíos de equilibrar la vida familiar con una carrera en la actuación. Sus colegas lo describieron como disciplinado, generoso y profundamente respetado dentro de la industria. El legado de Ben Lewis radica en el poder de su voz y la pasión de sus actuaciones. Comparte tu recuerdo favorito. Comenta 48. Su edad. O escribe: Descansa en paz, Ben Lewis, para honrar a un artista que lo dio todo en el escenario. Mike Greenwell, ex jardinero de los Boston Red Sox y 2 veces All-Star, falleció el 9 de octubre de 2025, a la edad de 62 años. Reclutado en 1982 y debutando en 1985, Greenwell pasó toda su carrera de 12 años en las grandes ligas con los Red Sox. Conocido como el Gator, se convirtió en uno de los bates más confiables de Boston y en un defensor constante en el jardín izquierdo. Su temporada destacada llegó en 1988 cuando bateó 325 con 22 jonrones y 119 carreras impulsadas, ganando un premio Silver Slugger y terminando segundo en la votación del MVP de la AL. A lo largo de su carrera, registró un promedio de bateo de .303, más de 300 hits, y se ganó el respeto por su consistencia en lugar de su brillo. Las lesiones frenaron sus últimos años, pero siguió siendo una presencia leal hasta su retiro en 1996. Nacido en Louisville, Kentucky, en 1963, Greenwell aplicó la misma disciplina después del béisbol. Regresó a Florida administrando negocios familiares y luego operando un parque de deportes de motor, mientras se mantenía involucrado con los deportes locales y el trabajo comunitario. Amigos y compañeros de equipo lo recordaron como accesible y trabajador, alguien que valoraba la lealtad y el esfuerzo de equipo por encima del reconocimiento personal. La historia de Greenwell es una de profesionalismo y dedicación silenciosos. Su nombre sigue siendo parte de la historia de los Red Sox, el orgullo de su familia y la memoria de los fanáticos. Para honrarlo, los admiradores pueden escribir "Rippy Mike Greenwell" o simplemente compartir su nombre como un tributo a su legado. Ali Light, aclamada cineasta, productora y editora que ganó un premio de la Academia por su trabajo,
falleció el 17 de septiembre de 2025 a la edad de 86 años. Nacida en 1939, Light forjó una carrera definida por su dedicación a contar historias que daban visibilidad a personas a menudo marginadas. Junto con su esposo, Irving Saraf, codirigió In the Shadow of the Stars, 1991, un retrato de los coristas de ópera que ganó el Oscar al mejor largometraje documental. Más tarde extendió su influencia con documentales como Rachel's Daughters, buscando las causas del cáncer de mama, y Dialogues with Mad Women, películas que combinaban una audaz visión artística con una urgente investigación social. Su trabajo fue más allá de la silla del director. Como editora y mentora, nutrió a cineastas documentales emergentes, asegurando que nuevas voces llevaran adelante la forma. Tras el fallecimiento de Saraf en 2012, Light continuó persiguiendo la misión compartida de la pareja de utilizar el cine para fomentar la empatía y ampliar la comprensión. Aquellos que la conocieron personalmente recuerdan su calidez, generosidad e inquebrantable sentido de propósito. Para sus compañeros y estudiantes por igual, fue tanto una guía como una inspiración. La contribución de Ali Light al cine documental sigue siendo imborrable. A través de su arte, defendió la dignidad humana y creó un cuerpo de trabajo que seguirá educando y conmoviendo al público. En tributo, los lectores pueden comentar 86, su edad, o compartir Rip Ali Light, honrando a una narradora que creía en la verdad perdurable del cine. Jane Goodall, primatóloga, antropóloga y activista británica, murió el 1 de octubre de 2025 a la edad de 91 años. Su dedicación de por vida al estudio y la defensa de los animales cambió tanto la ciencia como la conciencia pública. Comenzó su trabajo en Gombe, Tanzania, en 1960, donde su investigación reveló que los chimpancés eran fabricantes de herramientas con vidas sociales complejas. Estos descubrimientos desafiaron las opiniones establecidas y elevaron a Goodall a la prominencia internacional. Sus observaciones detalladas siguen siendo una base para la primatología y la ciencia del comportamiento. Más allá de sus estudios, se convirtió en una voz destacada para la conservación. Estableció el Jane Goodall Institute en 1977 y luego fundó Roots and Shoots, un programa que ha involucrado a jóvenes de todo el mundo en iniciativas ambientales y humanitarias. A través de la defensa, los libros y las conferencias públicas, vinculó la ciencia con la acción global. Goodall nació en Londres en 1934 y persiguió su pasión por los animales desde una edad temprana. Más tarde obtuvo un doctorado de la Universidad de Cambridge. A pesar de carecer de un título universitario, conocida tanto por su humildad como por su incansabilidad, a menudo viajaba extensamente para promover la conciencia ambiental. Jane Goodall deja un legado que combinó la investigación con el activismo y la compasión. Hónrala comentando su edad, 91, o escribiendo Rip Jane Goodall, para continuar su misión de respeto por todos los seres vivos. Paul Van Roostem, el músico belga mejor conocido como el bajista de la banda de rock Trigger Finger, murió el 4 de octubre de 2025 a la edad de 6 años. Desde principios de la década de 1990 hasta su partida en 2019, Van Broyum, cariñosamente llamado Lank, fue una presencia constante y querida en la banda. Los fanáticos apreciaban su imponente figura en el escenario, su comportamiento tranquilo y las líneas de bajo constantes que se convirtieron en la columna vertebral del sonido crudo y poderoso de Triggerfinger.
Uno de los momentos más inolvidables llegó en 2012, cuando su versión despojada de I Follow Rivers encabezó las listas de éxitos en toda Europa. Para el público, esa actuación fue un recordatorio favorito de los fanáticos de cómo su precisión sutil podía transformar una canción en un fenómeno. Nacido en 1959, Van Brosteum construyó su carrera en varios grupos de rock belgas antes de unirse a Triggerfinger en 1998. Durante 2 décadas, tocó en varios álbumes aclamados desde All This Dancing Around hasta By Absence of the Sun, ayudando al grupo a obtener reconocimiento internacional. Más allá del escenario, fue admirado por su humildad, humor y la forma en que asesoró a músicos más jóvenes en la próspera escena del rock belga. Paul Van Broyum fue más que un bajista. Fue el latido del corazón de Triggerfinger, un músico cuyo sonido transmitía tanto peso como calidez. Su legado vive en los discos que continúan inspirando y en los recuerdos del público que sintió su presencia cada vez que la banda tocaba su primer acorde. Comenta 66 su edad, o simplemente escribe Rip Paul Van Tom para rendir homenaje al arte y la energía que compartió con el mundo. Ron Dean, el actor estadounidense cuya carrera se definió por papeles de clase trabajadora y ásperos en el cine y la televisión, falleció el 5 de octubre de 2025. Tenía 78 años. Dean se convirtió en un rostro familiar para el público a través de papeles secundarios que tenían peso y autenticidad. Apareció en clásicos como Risky Business, 1983, The Breakfast Club, 1985, The Fugitive, 1993, The Client, 1994 y The Dark Knight, 2008. A menudo interpretado como detectives, policías o personajes de cuello azul, encarnaba un realismo que fundamentaba las historias a las que se unía. Nacido el 15 de agosto de 1947 en Chicago, Illinois, la vida de Dean estuvo profundamente conectada con su ciudad natal. Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en el ejército de los CUU, una experiencia que le dio a sus actuaciones posteriores un toque natural. Comenzó en el teatro antes de construir constantemente un largo currículum en cine y televisión, moviéndose con facilidad entre dramas criminales, éxitos de taquilla de Hollywood y películas independientes. Aunque su rostro era bien conocido, Dia eligió una vida fuera del centro de atención. Colegas y amigos lo elogiaron por su profesionalismo y humildad silenciosos, señalando que dejó que su trabajo hablara por sí mismo. Tómate un momento para recordarlo. Comparte una historia. Recuerda una escena que dejó una impresión o simplemente publica el número 78, su edad, como un tributo a un actor dedicado cuyo legado permanece en las películas que dejó atrás. Mark Bullman, la voz inconfundible y cofundador del querido grupo de pop rock The Turtles, murió el 5 de septiembre de 2025, a la edad de 78 años. Un arquitecto clave del sonido de la década de 1960, Bullman ayudó a dar formas a una era de pop melódico impulsado por la armonía. Desde It Ain't Me Baby, en 1965, hasta Happy Together en 1967, su exuberante presencia en el escenario y su voz distintiva lo convirtieron en un favorito entre los fanáticos y sus compañeros por igual. Happy Together se convirtió en un himno mundial, permaneciendo en el número 1 durante semanas y consolidando a The Turtles como uno de los actos definitorios de su generación. Después de que la banda se separó en 1970, Bullman se unió a Howard Kalin para formar Flo and Eddie, mezclando humor y música en igual medida. El dúo realizó una gira con Mothers of Invention de Frank Zappa
y contribuyó con voces de acompañamiento para un quién es quién del rock, desde T-Rex hasta Bruce Springsteen. Su creatividad se extendió a través de los géneros, lo que demuestra que el arte de Bullman trascendió la nostalgia pop. Nacido en Los Ángeles en 1947, los últimos años de Bullman reflejaron una devoción de por vida al aprendizaje. Obtuvo una maestría y se unió a la facultad de la Universidad de Belmont, enseñando negocios musicales y alentando a los estudiantes a ver la industria con pasión y propósito. Continuó de gira con los espectáculos de Happy Together, sus actuaciones irradiando la misma alegría que una vez llenó las arenas. Si su música alguna vez iluminó tu día, tómate un momento para honrarlo. Comenta 78 o escribe RIP Mark Bullman para recordar al hombre cuya risa y canciones hicieron que generaciones se sintieran verdaderamente felices juntas. El 5 de septiembre de 2025, el mundo del rock perdió uno de sus anclajes silenciosos. Rick Davies, cofundador, compositor, cantante y teclista de Supertramp, murió a la edad de 81 años. A lo largo de la década de 1970 y más allá, la voz y el piano de Davie formaron la base del sonido de la banda. Su voz profunda y conmovedora brilló en Goodbye Stranger y Bloody Well, canciones donde ofreció un equilibrio fundamental a los tonos altísimos de Roger Hodgson. Juntos, su contraste creó una de las asociaciones vocales más distintivas del rock. Con Breakfast in America, 79, Davies y sus compañeros de banda alcanzaron el estrellato, vendiendo más de 20 millones de copias. El álbum convirtió canciones como Goodbye Stranger en parte del tejido de la cultura musical internacional. Sus actuaciones en vivo, constantes y apasionadas, lo convirtieron en el latido del corazón detrás del éxito de la banda. Nacido el 22 de julio de 1944 en Swindon, Inglaterra, Davies fundó Supertramp en 1969 y los mantuvo a través de décadas de cambio. Incluso después de la partida de Hodgson en 1983, siguió siendo la fuerza impulsora, manteniendo viva a la banda y llenando arenas en todo el mundo. Rick Davies será recordado para siempre como la voz de la valentía y el alma dentro de Supertramp, un músico que fusionó la intensidad del blues con la claridad del pop. Comparte una letra favorita, un recuerdo de un concierto, o simplemente escribe Rick Davies o 81 en los comentarios. Juntos, mantengamos viva su música para las generaciones futuras. Patricia Rutledge, la aclamada actriz y cantante cuya versatilidad iluminó el escenario y la pantalla durante más de medio siglo, murió el 3 de octubre de 2025. Tenía 95 años. Mejor conocida por millones por su inolvidable interpretación como Hyacinth Bucket en la comedia de situación de la BBC de larga duración, Keeping Up Appearances. 1990-1995. Rutledge se convirtió en un nombre familiar en Gran Bretaña y más allá. Su sincronización cómica y su capacidad para equilibrar el humor con la humanidad hicieron que el personaje fuera icónico, y la serie sigue siendo una de las exportaciones más queridas de la BBC. Ella construyó su reputación en el teatro de repertorio y el West End, ganando elogios de la crítica por sus actuaciones tanto en drama como en teatro musical. En 1968, ganó un premio Tony a la mejor actriz en un musical por Darling of the Day, lo que la marcó como una de las raras artistas británicas en lograr el reconocimiento transatlántico. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, siguió siendo una figura destacada en el escenario y también apareció en dramas televisivos, incluido Hetty Wainthropp Investigates, donde mostró su alcance más allá de la comedia.
Nacida en Birkenhead, Inglaterra en 1929, Rutledge mantuvo estrechos lazos con sus raíces y a menudo hablaba de la importancia del teatro en la formación de su arte. Conocida en privado como reflexiva y modesta, prefirió una vida personal tranquila fuera del centro de atención. Su legado se basa en un cuerpo de trabajo que unió la comedia, el drama y la canción, lo que demuestra que la gran actuación no reside en el género, sino en la verdad. Para rendir homenaje a su notable vida y carrera, comenta 95, su edad, o escribe Rip Patricia Routledge, para honrar a un artista cuyo arte enriqueció a generaciones de audiencias. Ramo Giron, el distinguido actor italiano cuya presencia imponente abarcó el escenario, la televisión y el cine, falleció el 3 de octubre de 2025. Tenía 76 años. La carrera de Giron se extendió a lo largo de 5 décadas, marcadas por la versatilidad y la profundidad. Se convirtió en un nombre familiar en Italia por su interpretación de Tano Caridi en la serie de televisión de larga duración, La Piovra, El Pulpo, un papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del drama italiano. Nacido el 1 de diciembre de 1948 en Asara, Eritrea, entonces una colonia italiana, Giron se mudó a Equashalia, donde desarrolló su arte en el escenario, antes de pasar a la pantalla. Entre sus papeles notables, se encuentra su aparición en The Best Offer, La Mejor Oferta, 2013, dirigida por Jeppe Tornatore, y Ford v Ferrari, 2019, donde interpretó al industrial italiano Enzo Ferrari, presentando su talento así a una audiencia global. A pesar de su éxito, Giron era conocido por su humildad y dedicación a su oficio, en lugar de su fama personal. Equilibró su vida artística con la familia, manteniendo su mundo privado alejado del centro de atención, pero siempre regresando al escenario y a la pantalla con autenticidad. Ramo Giron deja tras de sí un cuerpo de trabajo que enriqueció la cultura italiana y resonó mucho más allá de sus fronteras. Sus actuaciones, ya sea en producciones teatrales íntimas o en importantes películas internacionales, siguen siendo un testimonio del poder perdurable del personaje y la historia. Comenta 76. Su edad, o escribe Rip Ramo Giron, para honrar al actor cuyo arte dio forma tanto al cine nacional como internacional. Ray Lane, comentarista deportivo de Detroit durante mucho tiempo y una de las voces más reconocibles en la radiodifusión de Michigan, murió el 27 de septiembre de 2025, a la edad de 86 años. Nacido en 1939, Lane comenzó su carrera a principios de la década de 1960 y se convirtió en una figura destacada en los medios deportivos de Detroit durante más de 5 décadas. Era mejor conocido como locutor jugada por jugada y presentador de estudio, que cubría los Detroit Tigers, Pistons y Lions, aportando claridad y energía tanto a las audiencias de radio como de televisión. Lane trabajó para WBK y WKBD, antes de unirse al equipo de transmisión de los Tigers, en la década de 1990, donde su presencia constante acompañó innumerables noches de verano en el estadio. Más allá de su trabajo jugada por jugada, Lane también fue un respetado presentador de estudio para los Pistons durante sus carreras por el campeonato y cubrió el fútbol americano de la Universidad de Michigan, cimentando aún más su reputación como uno de los comentaristas más versátiles del Medio Oeste. Su profesionalismo le valió múltiples honores de comentarista deportivo del año de Michigan y su incorporación al Salón de la Fama del Deporte de Michigan. Lejos de la cabina,
Lane participó activamente en eventos comunitarios y benéficos, recordado como accesible y generoso con su tiempo. El fallecimiento de Ray Lane cierra el capítulo de una carrera que abarcó más de medio siglo. Su voz fue parte de la banda sonora de los deportes de Detroit, y su legado perdura en los recuerdos de los fanáticos que crecieron con sus transmisiones. Comenta 86. Su edad, o escribe Rip Ray Lane, para honrar a un locutor que definió los deportes locales durante generaciones. Mika Iman, la leyenda finlandesa del billar celebrada mundialmente como The Iceman, el hombre de hielo, falleció el 28 de septiembre de 2005. Tenía 52 años. Nacido el 17 de diciembre de 1972 en Londres y criado en Helsinki, Immonen comenzó su carrera como jugador de snooker antes de pasar al billar a principios de la década de 1990. Ese cambio resultó decisivo, lanzando una carrera que abarcaría más de 3 décadas y aseguraría su lugar entre los grandes del deporte. Immonen capturó el Campeonato Mundial de Nineball de la WPA en Cardiff en 2001 y agregó el título mundial de 10 ball en Manila en 2009. También reclamó coronas consecutivas del US Open, destacadas por una racha récord de 14 victorias consecutivas, representando a Europa 15 veces en la Copa Mosconi. Fue honrado con múltiples premios MVP y se convirtió en una de las figuras definitorias del torneo. Sus logros le valieron la incorporación al Salón de la Fama del Billiard Congress of America en 2014. Y en 2010, Billiards Digest lo reconoció como jugador de la década. Más allá de sus títulos, Immonen era conocido por su compostura bajo presión, su profesionalismo y su disposición a asesorar a la próxima generación. Promocionó el deporte a nivel mundial y se mantuvo activo en competencias y exhibiciones hasta el final de su carrera. El legado de Mika Immonen perdura no solo en los campeonatos, sino en la precisión, la disciplina y el liderazgo silencioso que aportó a cada partido. Será recordado como uno de los campeones definitorios del billar de la era moderna. Comenta 52. Su edad, o escribe Rip Mika Immonen, para honrar a un jugador cuyo enfoque y espíritu dejaron una huella duradera en el juego. Whoopi Goldberg no es solo una actriz, no solo una comediante y no solo una presentadora. Es un símbolo indeleble de la cultura estadounidense. Una fuerza cuyo nombre está grabado en la memoria de millones. Entre los más raros de los raros, se erige como una de las pocas elegidas para ostentar la sagrada corona EGOT. Habiendo ganado el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, una hazaña que la marca como una figura eterna en la constelación del arte. Se convirtió en la voz irresistible de The View, el latido inolvidable de The Color Purple, Ghost y Sister Act. Cada actuación fue más que un papel. Fue una transformación, un recordatorio de que el coraje y el talento de un individuo podían cambiar los límites de la narración misma. Su presencia brilla en el Salón de la Fama Inmortal de Hollywood, tallado no solo con risas, sino con profunda emoción, mostrando que el arte puede entretener y cambiar el mundo. Su viaje comenzó en el silencio fracturado de un proyecto de vivienda de Nueva York, donde la pobreza, el hambre y el ridículo arañaron su espíritu. Desde esas sombras se levantó con determinación y fuego, construyendo no solo una carrera, sino un imperio duradero de influencia, un testimonio de cómo la resiliencia podía esculpir la grandeza. Reescribió la narrativa de lo que significaba ser una mujer negra en el entretenimiento, rompiendo barreras de raza y género, demostrando que la representación
no solo era necesaria, sino inevitable. Su legado trasciende los trofeos y la riqueza. Es una declaración viviente de que el arte puede convertirse en supervivencia, que la voz puede convertirse en revolución, que la persistencia puede convertir el llamado sueño americano en algo crudo y real. Sin embargo, detrás del brillo y los aplausos, se encuentra un campo de batalla de cicatrices. La vida de Guppy ha cargado con el peso de matrimonios rotos, controversias públicas, batallas contra la enfermedad y la soledad sofocante que ni siquiera la fama puede curar. Se convirtió en un ícono admirado e imitado, pero también en un pararrayos para el juicio. Cada una de sus palabras diseccionada bajo una luz implacable. La gloria la coronó, pero las tormentas también la persiguieron. Ahora, al entrar en los últimos capítulos de su vida, las preguntas se vuelven más nítidas, las pruebas no menos implacables. ¿Qué sombras se esconden detrás de la sonrisa que una vez iluminó a Estados Unidos? ¿Qué ecos permanecen en el corazón de una mujer que ya le ha dado tanto al mundo? Este es el viaje que recorreremos juntos hacia los triunfos, hacia las tragedias y hacia la inquebrantable humanidad de Whoopi Goldberg. El 13 de noviembre de 1955 marcó el día en que una niña nació en un estado de quebranto dentro de los deteriorados proyectos de vivienda Chelsea Elliott de Manhattan. Esa niña era Karen Elaine Johnson, la niña que el mundo un día conocería como Whoopi. Su padre, Robert James Johnson Jr., un clérigo bautista, abandonó a la familia antes de que sus primeros recuerdos pudieran tomar forma, dejando una ausencia fantasmal que atormentaría su infancia. Su madre, Emma, cargó con la carga imposible de criar a 2 hijos sola. Trabajando en dobles turnos como enfermera y maestra, cargaba el agotamiento como un manto, esforzándose más allá de los límites humanos solo para mantener la comida en la mesa. Las paredes de su casa llevaban las marcas de la pobreza. Pintura descascarada, luces de pasillo parpadeantes y el olor a hormigón húmedo, mezclado con el eco de las discusiones de los vecinos filtrándose a través de paredes de papel. Cada comida era una apuesta, cada día una prueba de supervivencia. Mi madre nunca se rindió, recordaría Whoopi años después. Nos sacó adelante en todo. Para Whoopi y su hermano Clyde, la infancia no se definió por los cuentos de hadas, sino por ser testigos del colapso de su madre en una silla después de un trabajo interminable. Las facturas apilándose como montañas en la mesa de la cocina y el silencio de un padre que nunca estuvo allí. La cena a veces no era más que cortezas de pan o leche aguada. Los zapatos perdían su alma antes de que se pudieran comprar nuevos, y la ropa se adelgazaba hasta que apenas se mantenía unida. La pobreza no solo estaba a su alrededor, los presionaba como un peso. Y, sin embargo, incluso en esas dificultades, se encendió un fuego. Uno que llevaría a una joven fuera de las sombras de los proyectos de vivienda de Manhattan y hacia los escenarios más brillantes del mundo. A finales de la década de 1960, cuando Whoopi Goldberg alcanzó su adolescencia, la escuela debería haber sido un refugio. En cambio, se convirtió en otro campo de batalla. En las aulas llenas de polvo de tiza, sus trabajos regresaban marcados con trazos rojos severos. Los maestros la etiquetaron como perezosa, lenta e incluso estúpida. Ella no era ninguna de esas cosas. Era disléxica, aunque en ese momento nadie a su alrededor entendía. Durante años pensé que era tonta, admitió más tarde. Cada nota reprobatoria no era solo una marca, era una herida. Cada risa de sus compañeros resonaba como un recordatorio de que no pertenecía.
En 1971, a los 16 años, ya no pudo soportar la vergüenza y abandonó la escuela. Durante años, cargó con esa decisión como prueba de fracaso, hasta que se dio cuenta de que nunca fue debilidad, sino una condición incomprendida. Pero las mayores heridas llegaron incluso antes. En 1969, con tan solo 14 años, Whoopi se enfrentó a la aterradora realidad de un embarazo no planificado. Sola y sin un lugar seguro al que recurrir, escuchó los consejos desesperados de otras chicas de su edad, recurriendo a métodos inseguros que casi le cuestan la vida. «Bebí extrañas mezclas y casi me destruye», reveló años después en The Choices We Made. El intento la dejó gravemente enferma, marcada por un trauma que ningún niño debería soportar. Solo un año después, a los 15 años, se encontró nuevamente en la misma situación. Esta vez, la ley en Nueva York había cambiado y pudo recibir atención médica legal y segura. Un cambio que literalmente le salvó la vida. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión, encendiendo en ella una determinación de por vida para luchar por los derechos de las mujeres, asegurando que ninguna niña quedara sola y desesperada como ella lo había estado una vez. Estas no fueron luchas infantiles ordinarias. Fueron batallas que podrían haberla destrozado por completo. Un padre que desapareció. Una madre llevada al límite de su resistencia. La pobreza presionando desde cada rincón. Una mente descartada como inútil. Y cargas de adultos impuestas a un niño. Sin embargo, dentro de esos sombríos proyectos de vivienda, la resiliencia echó raíces. «No pensaba que fuera inteligente», dijo más tarde, «pero sabía que podía sobrevivir». Y sobrevivió. El hambre, la humillación y el desamor la moldearon, pero también forjaron una fuerza que luego la llevaría al escenario mundial. Aún así, la supervivencia tuvo su propio costo cruel. Cuando dejó la escuela a los 16 años, entró en la edad adulta sin un diploma, sin orientación y sin un futuro claro. Lo que llevaba en cambio era la profunda convicción de estar rota. En ese vacío, buscó escapar. Y en la bruma de la década de 1970, lo encontró en las drogas. Las sustancias prometían liberación, pero solo entregaban destrucción. LSD, heroína, cualquier cosa que pudiera silenciar el eco de la desesperación. Por momentos fugaces, el subidón se sintió como libertad, pero el bajón fue despiadado. «A veces piensas que encontraste un amigo», admitió más tarde. «Pero no es tu amigo». Cada intento de renunciar se sintió como escalar un acantilado solo para deslizarse de nuevo en la oscuridad. Este fue el crisol de su juventud. Aulas que la malentendieron, traumas que la marcaron y adicciones que casi la consumieron. Sin embargo, incluso en las profundidades de la desesperación, la chispa de la supervivencia se negó a morir. Esa chispa algún día se encendería en la voz, la presencia y el poder de Whoopi Goldberg, la mujer que transformó las cicatrices en fuerza, el silencio en trueno y la supervivencia en historia. El ciclo de falsas euforias y bajas aplastantes casi consumió a Whoopi Goldberg. Cada recaída profundizó su vergüenza y hubo momentos en que el abismo se sintió definitivo. Sin embargo, la obstinada brasa de la supervivencia se negó a desvanecerse. Lenta y dolorosamente, se abrió camino de regreso, nunca con una sola victoria, sino con innumerables pequeñas batallas. La recuperación fue desordenada, desigual.
pero fue suya. Las cicatrices permanecieron, pero llevaban una verdad que nunca olvidó. Escapar no puede curarte. Solo el coraje puede hacerlo. Esa verdad la impulsó hacia el oeste, viajando de un lugar a otro en busca de supervivencia. San Diego se convirtió en su primer refugio. Allí, tejió una existencia frágil a través de trabajos interminables. Esperando mesas por propinas que apenas pagaban el pasaje del autobús, colocando ladrillos hasta que le sangraban las manos, trabajando en una funeraria, aplicando maquillaje a los muertos. Cada trabajo la desnudó, pero cada uno la mantuvo viva. La actuación siguió siendo su salvavidas. En pequeños talleres enseñó actuación y comedia, aferrándose a la risa como una forma de supervivencia. Entre sus estudiantes se encontraba una joven Courtney Love, a años de distancia del estrellato. Para Whoopi, la enseñanza nunca se trató de fama. Se trataba de dignidad, de negarse a desaparecer. Luego, en 1978, otra cicatriz se grabó en su alma. Una tarde en San Diego, levantó la vista y fue testigo de la colisión de dos aviones en el cielo. El fuego floreció en el azul y los escombros cayeron como estrellas ardientes. Esa imagen nunca la abandonó. Durante los siguientes 13 años, la sola idea de volar la llenó de pánico. El sudor le empapaba las palmas de las manos. Su respiración se acortó. Su corazón latía con fuerza como si fueras a liberarse. «No podías hacerlo», admitió más tarde. Mientras otros se elevaban, ella viajaba en autobús. Milla tras milla, de ciudad en ciudad, la carretera era su única compañera. El autobús se convirtió tanto en santuario como en jaula. La llevó hacia adelante, pero la mantuvo atada a la tierra. Pero la oportunidad no espera para siempre. A medida que su talento comenzó a llamar la atención, llegaron ofertas que ningún autobús podía alcanzar. Un contrato en particular le cambió la vida. Para aprovecharlo, tuvo que enfrentar su mayor temor. La noche antes del vuelo, el terror la invadió. Su cuerpo tembló. Su mente gritó por escapar. Sin embargo, abordó, con los ojos apretados. Cada bache en el aire se sintió como una batalla contra la muerte. No fue gracia ni triunfo. Fue supervivencia pura. Y esa supervivencia marcó su primera victoria sobre la sombra de ese cielo de San Diego. Los años de vagar, trabajar y sufrir en silencio no fueron en vano. Fueron el crisol en el que se forjó su resiliencia. La adicción casi la había destruido, pero la persistencia la sacó adelante. Los trabajos interminables le magullaron el cuerpo, pero revelaron su resistencia. El miedo a volar la encadenó al suelo, pero romper esa cadena demostró que podía dominar incluso sus terrores más profundos. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Y en las habitaciones llenas de humo del Teatro Experimental de Berkeley, comenzó a convertir el dolor en actuación. Las heridas se convirtieron en palabras. Las cicatrices se convirtieron en personajes. La oscuridad se convirtió en comedia. De las cenizas de sus años más difíciles, la voz de Whoopi Goldberg comenzó aquí a levantarse. Una voz que algún día resonaría en todo el mundo. Nacida no de la facilidad, sino de la supervivencia. Para Whoopi Goldberg, el punto de inflexión llegó en 1982. Después de años de sobrevivir en talleres y sótanos llenos de humo, salió a la luz con su primer papel cinematográfico en Citizen. I'm not losing my mind, I'm giving it away. Fue un proyecto pequeño, casi invisible en Hollywood. Pero
Dentro de esa actuación había una voz moldeada por el dolor y la supervivencia. Una voz que pronto llamaría la atención del mundo. Ese susurro se convirtió en trueno. Un año después, en 1983, presentó su espectáculo unipersonal. Crudo, valiente, hilarante y desgarrador. Moviéndose a la perfección a través de los personajes, entregó una sátira mezclada con alma y humanidad. El público rió, lloró y se puso de pie. Pronto, Broadway llamó, y Whoopi respondió, presentando 156 espectáculos con entradas agotadas. De la noche a la mañana, la chica, una vez descartada como no enseñable, se había convertido en la nueva sensación de Nueva York. Pero la gloria tuvo un costo. Noche tras noche, los mismos papeles destrozaban su garganta y agotaban su cuerpo. En momentos tranquilos entre bastidores, mirando al espejo, se preguntó, ¿realmente puedo mantener esto? El centro de atención deslumbró, pero también quemó. Entonces el destino llamó más fuerte. En 1985, Steven Spielberg la eligió para interpretar a Sally en The Color Purple, el color púrpura. Llevando sus propias heridas al papel, dio una actuación que fue más supervivencia que actuación. La película obtuvo 11 nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Actriz para Whoopi. La chica calificada de estúpida en la escuela ahora estaba de pie entre los mejores de Hollywood. Sin embargo, las dudas persistieron. ¿Podría una mujer negra pobre sin educación formal pertenecer verdaderamente? Detrás de los aplausos vinieron noches de insomnio, el peso de las entrevistas, los ensayos, las alfombras rojas y la aplastante necesidad de demostrar su valía. Ese papel me abrió en canal, admitió años después, pero casi me derrumba. Aún así, su ascenso no pudo ser detenido. En 1990, convirtió la comedia en leyenda como Oda Ma Brown en Ghost. Su actuación, divertida, humana, inolvidable, cruzó las fronteras de la raza y el género. Cuando subió al escenario de los premios de la Academia para reclamar el premio a la mejor actriz de reparto, se convirtió en la segunda mujer negra en la historia en ganar un Oscar de actuación. Otro techo se rompió. Sin embargo, incluso en esa noche triunfal, regresó a una habitación de hotel silenciosa. El Oscar brillaba, pero la soledad persistía. El triunfo, aprendió, puede ser embriagador y aislante. 2 años después, la alegría se volvió global. En 1992, Sister Act, Cambio de hábito, la transformó en una superestrella internacional, como Dolores Van Cartier, la cantante de salón que se esconde entre monjas. Convirtió el gospel en oro de taquilla. La película recaudó más de $200 millones. Inspiró una secuela y la incrustó en la cultura pop mundial. Los niños cantaban, las familias llenaban los cines. Las comunidades la abrazaron como un símbolo de alegría, pero la alegría en la pantalla exigió sacrificio fuera de ella. Los rodajes agotadores y las interminables giras de prensa la dejaron exhausta. La gente piensa que todo es risa, confesó. A veces es solo fatiga disfrazada de sonrisa. Luego, en 1994, rompió otra barrera. La primera mujer negra en presentar los premios de la Academia en solitario. De pie sola en el epicentro de Hollywood, no solo llevaba su propia reputación, sino el peso de aquellos que podrían seguirla. Cada pausa, cada broma, cada gesto fue analizado. La noche terminó en triunfo, pero sus nervios estaban deshilachados, su espíritu probado. Para entonces estaba claro. Whoopi Goldberg no era una estrella fugaz.
Era una fuerza, una artista que convirtió las cicatrices en arte, la risa en poder y la supervivencia en historia. Desde papeles tiernos en Karina Karina y The Little Rascals, hasta remodelar la televisión como productora ejecutiva de Hollywood Squares. De 1998 a 2004, el arte de Whoopi no mostró límites. Pero la versatilidad tuvo un costo. Largos días, vuelos interminables y el constante temor de ser descartada en una industria rápida para marginar a las mujeres pasadas su mejor momento. En 2007 se unió a The View, anclándolo durante casi 2 décadas, mientras que en 2010 dio una de sus actuaciones más inquietantes en For Colored Girls y prestó su voz a Toy Story 3, tocando a millones en todo el mundo. Sin embargo, incluso entonces, admitió con cansada honestidad: «No puedo parar». Estas décadas fueron talladas no solo en aplausos, sino en agotamiento, no solo en fama, sino en soledad. Cada triunfo llevó las marcas del sacrificio. Cada ovación resonó con silencio cuando se cerraron las cortinas. Y, sin embargo, a pesar de todo, Whoopi Goldberg se levantó. Desde Broadway hasta la taquilla, desde los escenarios de los Oscar hasta la televisión diurna, demostró que la grandeza nunca es un regalo. Es una batalla librada en sangre, sudor y lágrimas, y coronada solo con luz. Llega un momento en cada larga carrera en el que los aplausos se transforman en algo más agudo, cuando el sonido que sigue ya no es celebración, sino juicio. Para Whoopi Goldberg, ese momento no llegó en un set de filmación o en un escenario de Broadway, sino bajo las luces inflexibles de la televisión en vivo. En septiembre de 2007, tomó asiento en The View como moderadora. Su voz estaba destinada a anclar la mesa, aguda, ingeniosa, sin filtros, inconfundiblemente suya. Pero con esa silla llegó un nuevo tipo de escenario, uno sin guión, donde cada pausa, cada inflexión, cada comentario no escrito podía generar titulares. Si su vida temprana se había definido por ovaciones, esta era se definiría por ecos. Algunos de apoyo, muchos críticos, y ninguno que pudiera ser ignorado. Su franqueza, una vez su corona, se convirtió en un riesgo de doble filo. En sus primeras semanas, comentó sobre el caso de Michael Vick, enmarcando sus comentarios en torno al contexto cultural. La respuesta fue inmediata. Los titulares aparecieron antes de que sus palabras se hubieran enfriado. Los comentaristas diseccionaron cada frase y estallaron debates en línea. En 2009, cuando Roman Polanski fue arrestado, discutió aspectos del caso de una manera que generó fuertes reacciones públicas. En cuestión de horas, el clip se repitió ampliamente, convirtiéndose sus comentarios en un punto focal del debate. Su defensa de Mel Gibson, basada en sus experiencias personales con él, también suscitó controversia en un momento en que gran parte de Hollywood se había alejado. Y en 2015, su escepticismo inicial con respecto a las acusaciones contra Bill Cosby se transformó en un reconocimiento en el aire cuando aclaró sus puntos de vista a la luz del registro público y la creciente discusión. Cada tormenta siguió el mismo ritmo cruel. Palabras pronunciadas en segundos, diseccionadas durante meses. En el estudio, la tensión era palpable. La aguda inhalación de aliento de los colegas, el silencio atónito de la audiencia, el peso invisible que se asentó sobre la mesa. Afuera, el público se fracturó. Los fanáticos de toda la vida que una vez la adoraron, como la hermana Mary Clarence, lucharon contra la decepción,
pero no pudieron apartar la vista. Algunos todavía la aclamaron como valiente, dispuesta a expresar lo que otros no se atrevían. Otros la condenaron, calificando su franqueza como insensibilidad. La misma voz que la había levantado de los proyectos de vivienda de Nueva York a los escenarios más altos de Hollywood, ahora colgaba pesada. Un ancla alrededor de su cuello, un foco que ya no calentaba sino que quemaba. «No soy perfecta», admitió una vez, su voz cansada pero intacta. En ese momento, millones no vieron una leyenda pulida, sino una mujer despojada, lidiando con las consecuencias de sus propias palabras. Cuando las cámaras se apagaron, el silencio fue sofocante. Los aplausos se habían ido, la indignación aún rugía, y Whoopi se sentó sola en su camerino. Las paredes se cerraron mientras miraba su reflejo en el espejo, preguntándose si su verdad se había cruzado hacia el daño, si su franqueza se había convertido en su maldición. La televisión en vivo no ofrecía ediciones, ni borradores. Cada sílaba vivía para siempre, grabada en fragmentos de sonido, reproducida sin piedad. Y sin embargo, siguió regresando a esa mesa día tras día, año tras año. Si Broadway una vez había exigido resistencia, The View exigía algo más brutal. El coraje para seguir hablando incluso cuando el silencio podría Felicity haberla salvado. Su persistencia, magullada, marcada, pero sin doblegarse, fue su propia rebelión silenciosa. Las cicatrices de estas tormentas no eran invisibles. Revelaron dolorosamente que las palabras pueden curar o pueden herir, que pueden construir puentes o quemarlos hasta las cenizas. Mostraron que la responsabilidad no es un terreno fijo, sino una tierra movediza lista para tragarse a los descuidados. Para Whoopi, se convirtieron en un crisol, obligándola a reconocer la carga de ser no solo una artista, sino una voz cultural, un recordatorio de que la visibilidad es tanto privilegio como peligro. Para el público, también, hubo lecciones. Sus controversias nos recordaron que los iconos tropiezan, que los héroes flaquean, que la grandeza no significa perfección. Nos recordaron que la conversación, cruda, imperfecta, a veces insoportable, es como las sociedades avanzan, que escuchar es tan vital como hablar. Y quizás lo más importante de todo, nos recordaron que las palabras nunca son neutrales. Son como cuchillos, lo suficientemente afilados para inspirar el cambio, pero también lo suficientemente afilados para cortar profundamente cuando se manejan sin cuidado. Una sola frase puede convertirse en una cicatriz, un puente o un faro. Y ese es el peligro y la promesa del lenguaje. Por eso, a pesar de las tormentas, millones todavía sintonizan. Algunos vienen por su humor, otros por su franqueza. Pero muchos vienen a presenciar la resistencia misma, para ver a una mujer golpeada por el fuego, pero que aún se niega al silencio. Para sus críticos, ella es un pararrayos. Para sus admiradores, una contadora de la verdad. Pero para todos nosotros, ella es un espejo que refleja tanto el peligro como el poder del habla. Al final, la última carrera de Whoopi Goldberg no se define por las tormentas que buscaron ahogarla, sino por su decisión de seguir de pie bajo la lluvia. Desde las ovaciones que una vez sacudieron Broadway hasta el escrutinio implacable de la televisión diurna, ha llevado la luz en una mano y la sombra en la otra. Y quizás eso, más que cualquier trofeo, es su legado perdurable. No la perfección, sino la persistencia, no la comodidad, sino el coraje.
no el silencio, sino la voluntad de hablar, incluso sabiendo que las palabras como cuchillos pueden herir tan fácilmente como pueden curar. Su historia no está grabada en estatuas o elogios, sino en las cicatrices de sus errores y la fuerza de su resiliencia. Un testimonio de la verdad eterna, que el lenguaje es frágil, peligroso, poderoso, y en las manos correctas, lo suficientemente fuerte como para herir, para curar y para remodelar el mundo. Siempre hay un momento después de que los aplausos se desvanecen y los trofeos acumulan polvo cuando la vida insiste en recordarnos que la gloria y el dolor caminan lado a lado. Para Whoopi Goldberg, los crecientes aplausos de Hollywood nunca pudieron ahogar los ecos de sus cicatrices privadas. Incluso cuando las luces de la fama comenzaron a calentar su rostro, las sombras de su primer matrimonio se avecinaban. Una historia no de alfombras rojas, sino de vidrios rotos, argumentos susurrados y lágrimas silenciosas. En 1973, con apenas 18 años y aún temblorosa por los restos de la adicción, buscó algo estable. Alvin Martin, un hombre que una vez la había guiado a través de la recuperación, se convirtió en ese ancla. En su vulnerabilidad, esa ancla se sintió como la salvación. Alguien que la vio no como un fracaso, sino como un alma digna de ser salvada. Sin embargo, lo que comenzó como dependencia pronto se difuminó en algo más pesado. No sabía quién era en ese entonces, reflexionaría más tarde. Solo sabía que necesitaba a alguien que me sostuviera. Ese mismo año, dio a luz a su única hija, Alexandrea Alex Martin. El matrimonio no se sintió como una elección. Se sintió como una inevitabilidad. Un guión escrito por las circunstancias, más que por el amor. Un niño estaba por venir y con él, el peso aplastante de la responsabilidad que Whoopi apenas era lo suficientemente fuerte como para soportar. Pero la unión, en lugar de un refugio, rápidamente se convirtió en otro campo de batalla. Whoopi, todavía era una adolescente dividida entre la supervivencia y la responsabilidad. Su espíritu no estaba preparado para el papel de esposa y madre que le habían impuesto. Alvin, aunque presente en el título, no pudo proporcionar la estabilidad que tanto anhelaba. Su vínculo conllevaba un desequilibrio. La autoridad y la dependencia se enredaron en nudos demasiado apretados para desenredar. Las facturas se apilaron como acusaciones tácitas. Las noches se disolvieron en agotamiento, y su hogar se volvió más frío, no solo por la pobreza, sino por el silencio. Dos personas unidas más por la necesidad que por el amor. Para 1979 el hilo final se rompió. El matrimonio había terminado. Los documentos judiciales estamparon una palabra estéril, divorciada. Pero la verdad fue mucho más brutal. Tenía 23 años, de pie en el umbral de la edad adulta con un bebé en sus brazos y sin una pareja a su lado. Sin aplausos, sin focos, solo el dolor silencioso de una joven madre mirando hacia un futuro para el que nunca había estado preparada. Años después, recordaría el tormento de esos días. Tenía miedo todas las noches. Miedo de no poder alimentarla. Miedo de no poder protegerla. Miedo de no ser suficiente. Fue una temporada de desesperación, pero también de despertar. Porque en ese vacío silencioso, Whoopi aprendió la verdad más desgarradora de todas. Que los aplausos no pueden criar a un niño. Y que la supervivencia exige más que talento. Exige coraje, sacrificio y el valor de seguir adelante, incluso cuando el mundo se siente implacable.
Esos años fueron sofocantes, una confusión de hambre, agotamiento y lágrimas silenciosas, tragadas en la oscuridad. Whoopi era madre y padre, proveedora y protectora. Incluso cuando ella misma todavía estaba tratando de crecer, su apartamento a veces resonaba con risas. Pero era la risa frágil de la supervivencia, una máscara frágil extendida sobre el vacío. La comida escaseaba, la ropa se deshilachaba hasta que las costuras cedían, y las facturas se cernían como espectros sobre la mesa. Alex recordaría más tarde con cruda honestidad. Éramos pobres. Pobres hasta el punto en que ni siquiera sabía que éramos pobres, porque era simplemente normal. Para Whoopi, cada noche era una negociación entre la desesperación y la determinación. Se sentaba a la tenue luz, mirando a su hija dormida, susurrando promesas en el silencio. Votos que no estaba segura de poder cumplir. Promesas de que Alex nunca se sentiría tan indeseada, tan desprotegida como ella misma lo había estado una vez. Años después, Whoopi confesaría en una entrevista: no siempre sabía cómo llegaríamos al día siguiente, pero sabía que no podía dejar que se sintiera tan sola como yo. Pero el destino tiene una forma cruel de hacer eco de viejas heridas. En 1939, la historia regresó como una sombra que se negaba a levantarse. Alex, con solo 16 años, se enfrentó a un embarazo no planificado. Whoopi, entonces con 34 años y apenas comenzando a saborear la dulzura del éxito de Hollywood, de repente se vio empujada a otro papel. Una de las abuelas más jóvenes de la industria. En las alfombras rojas usaba vestidos y joyas. Las cámaras destellaban como fuegos artificiales. Su nombre brillaba en las luces. Pero, detrás del resplandor, estaba reviviendo su propio trauma, viendo a su hija tropezar en la misma tormenta de la que una vez había luchado por escapar. La ironía era afilada como una navaja. El mundo celebró su ascenso al estrellato. Sin embargo, en casa, estaba luchando contra la maldición generacional que había jurado terminar. En momentos de tranquilidad, admitió a sus amigos: quería protegerla de mis errores. Y sin embargo, aquí estábamos, viviéndolos de nuevo. Esta realización cortó más profundo que cualquier crítica o titular. El reconocimiento de que el dolor no curado puede resonar a través de las generaciones. Pero también encendió el fuego que endureció su determinación. Trabajó más horas, se esforzó más y se sacrificó con más intensidad, decidida a que Alex y su hijo nunca soportaran el mismo aislamiento que ella había conocido. Se transformó en más que una madre. Se convirtió en una fortaleza, más que una abuela. Se convirtió en un escudo. Y desde este crisol su voz se hizo más fuerte. No solo en escenarios y pantallas, sino en la arena de la defensa. Habló sobre los derechos de las mujeres, sobre la educación, sobre la desesperada necesidad de sistemas de apoyo, para que ninguna joven se sintiera tan acorralada, tan desesperada, tan sola. Sus cicatrices privadas se convirtieron en un llamado público a las armas. Su dolor se transformó en una plataforma. Su primer matrimonio sigue siendo el capítulo más inquietante de su vida. No por sus años, sino por las cicatrices que grabó en ella. La empujó a batallas que ningún adolescente debería verse obligado a pelear. La dejó herida, sí, pero también la forjó en acero. Le enseñó con brutal claridad que los aplausos no pueden criar a un niño y que el éxito es hueco si aquellos a quienes amas se quedan con hambre. Sin embargo, también reveló su don más perdurable:
la capacidad de convertir el sufrimiento en supervivencia, la supervivencia en propósito y el propósito en un legado que se extendió más allá de sí misma. Para Whoopi Goldberg, Alvin Martin no es solo un nombre grabado en el pasado, sino el emblema del crisol que probó su espíritu. De las cenizas de esa unión rota se elevó la resistencia de una mujer que algún día se pararía en el centro de atención más brillante, inquebrantable. Y aunque las ovaciones de su carrera a menudo ahogaban los ecos de ese dolor temprano, fueron las cicatrices de su primer matrimonio, las noches de hambre, el silencio de la soledad presionando sobre su pecho, el peso implacable de ser tanto madre como padre, lo que arraigó su resiliencia. La más profunda y le dio compasión, su llama más feroz. Hay capítulos en la vida en los que los vítores del exterior se elevan como un trueno. Sin embargo, el silencio en casa se siente aún más fuerte. A mediados de la década de 1980, Whoopi Goldberg ya no era solo una actriz que luchaba por sobrevivir. Ella era una estrella. The Color Purple, el color púrpura, la había llevado de la oscuridad a las nominaciones al Oscar. Su rostro reconocido repentinamente en todo Estados Unidos. Tenía 30 años, caminaba por alfombras iluminadas por flashes, estrechaba la mano de los poderosos, su nombre grabado en los titulares. Pero debajo de las lentejuelas y los aplausos persistía un dolor, el anhelo de algo ordinario, fundamental, un amor lo suficientemente estable como para atraparla cuando cayera el telón. En 1986, 13 años después de que su primer matrimonio se derrumbara, creyó haberlo encontrado. Su nombre era David Claessen, un cinematógrafo holandés con ojo de artista y una gracia tranquila que parecía equilibrar su tormenta. Al principio se sintió como el destino. Su fuego, su calma, su voz llenando teatros, su lente capturando la luz. Se casaron rápidamente, envueltos en la embriaguez de la posibilidad. En las alfombras rojas se tomaban de la mano, sonriendo como si los flashes mismos hubieran bendecido su unión. Por un momento fugaz, Whoopi se permitió creer que había entrado en el santuario que tanto había pero Hollywood es implacable. A medida que su carrera se elevaba más alto, su agenda consumía temporadas enteras. El ritmo más tranquilo de Claessen se desincronizó con su ritmo vertiginoso. Las mesas de la cena se enfriaron, las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta y los silencios se extendieron hasta convertirse en muros. Para 1988, apenas 2 años después, el sueño se disolvió. Sin hijos, sin escándalos, solo la lenta y sofocante comprensión de que el amor por sí solo no podía resistir la maquinaria de la ambición. Para los tabloides fue una nota al pie. Para Whoopi fue otra cicatriz. Sola en habitaciones de hotel, trofeos en la cómoda, admitió para sí misma que el éxito a menudo se sentía más solitario de lo que la pobreza jamás lo había sido. Pasaron 6 años. Para 1994, Whoopi tenía 38 años en la cima del poder cultural. Había presentado los premios de la Academia, encabezado éxitos de taquilla como Sister Act, Cambio de hábito, y se había labrado su lugar como uno de los íconos más inquebrantables de Hollywood. Sin embargo, incluso entonces, la fama no pudo silenciar el silencio doloroso. Ese año, lo intentó de nuevo. Esta vez con Lyle Trachtenberg, un actor y organizador sindical. Este no fue el salto ciego de la juventud, sino el paso cauteloso de una mujer que pensó que el matrimonio podría ser lo que la vida o la sociedad esperaban de ella.
La boda brilló como una cerilla encendida en la oscuridad. Brillante, esperanzador, pero breve. En un año la llama murió. Sin hijos, sin batallas épicas, solo otro desenlace, otra noche de tranquila autorrevisión. Whoopi admitiría más tarde con su franqueza característica: nunca quise casarme realmente. La gente piensa que lo hice por amor, pero la verdad es que lo hice porque pensé que era lo que se suponía que debías hacer. No fue arrepentimiento, fue claridad. A diferencia de su primer matrimonio, nacido de la desesperación y la supervivencia, estos últimos fueron experimentos, intentos de usar la máscara de esposa en un mundo que lo exigía. Pero el espíritu de Whoopi nunca fue construido para moldes. Era demasiado inquieta, demasiado directa, demasiado ferozmente independiente para vivir dentro de votos que sonaban huecos. Su libertad se convirtió en su voto más verdadero, su independencia, su unión duradera. Y en esa verdad llevaba la fuerza que siempre la había definido. A finales de la década de 1990, se había casado 3 veces. En el papel parecía un fracaso. Para las columnas de chismes fue un escándalo. Pero para ella fue una revelación. Cada voto roto había tallado una verdad: que el amor no se puede forzar, que la estabilidad no se puede fingir, que la paz no se puede encontrar viviendo el guión de otra persona. Aprendió que a veces el acto más valiente no es quedarse, sino irse antes de que la ilusión te devore por completo. Sus cicatrices se convirtieron en sabiduría. A lo único que estoy casada ahora es a mi libertad, dijo una vez con una sonrisa irónica afilada por años de decepción. Y quizás este es su mayor legado. No los cuentos de hadas que la sociedad exige, sino el coraje de vivir sin ataduras. Estos matrimonios no fueron los romances brillantes de Hollywood. Fueron breves, defectuosos, profundamente humanos. Y en su ruptura le dieron algo indestructible: la libertad de elegirse a sí misma una y otra vez, incluso cuando el mundo esperaba lo contrario. Hay historias de amor nacidas en susurros, protegidas y no vistas. Y luego están aquellas arrastradas bajo luces de inundación, donde la ternura y las fallas se magnifican hasta que el peso se vuelve insoportable. Para Whoopi Goldberg, el capítulo más controvertido de su vida romántica no llegó en rincones tranquilos, sino bajo el implacable resplandor de las cámaras, cuando su corazón se entrelazó con Ted Danson, la estrella de comedia estadounidense. A principios de la década de 1990, Whoopi ya era un icono, una ganadora del Oscar, una fuerza de taquilla, una voz imposible de ignorar. Ted Danson se encontraba en la cima de la fama, con su encanto tejido en la tela de la televisión estadounidense. Juntos parecían por un momento como el guión del destino, 2 estrellas orbitando entre sí, su risa sin protección, su presencia junta radiante. Para Whoopi, que había conocido el hambre, la soledad y el pesado silencio de la maternidad soltera, esto debió sentirse como una luz solar rara después de años de tormentas. Un amor que al fin fue elegido, no impuesto por la supervivencia. Sin embargo, debajo de la calidez yacía la fragilidad. El matrimonio de Ted con Casey Coates se estaba desmoronando, pero aún no había terminado. Y su cercanía con Whoopi solo agudizó el escrutinio. Para Whoopi, entrar en tal vínculo fue una elección cargada de riesgo. Una decisión que podría haber prometido intimidad, pero conllevaba consecuencias de las que ni la fama ni el afecto podían protegerla. Lo que podría ser sido ternura privada fue arrastrado a los titulares. Cada sonrisa diseccionada, cada toque magnificado en escándalo.
Su amor, en lugar de santuario, se convirtió en un espectáculo, juzgado no en susurros, sino en fuentes de primera plana. La tormenta alcanzó su punto de ruptura en 1993 en el asado del Friars Club, en honor a Whoopi. La noche estaba destinada a ser irreverente, una celebración envuelta en la licencia de la comedia para impactar. En cambio, se desvió hacia el desastre. Ted subió al escenario en un acto que se apoyó en la caricatura y las imágenes provocativas, opciones pensadas como humor, pero recibidas como insulto. La risa de la audiencia se fracturó, algunos incómodos, otros horrorizados, y lo que comenzó como broma se convirtió en condena. Los focos brillaron más intensamente, no en celebración, sino en indignación. Para Whoopi, el golpe fue doble. Ella ya había ayudado a dar forma a la noche, incluso contribuyó a parte del material, y ahora estaba de pie en su centro, tanto como homenajeada como escudo. En un instante, su relación privada se había vuelto inseparable de una tormenta pública. Los titulares no solo nombraron a Ted, la ataron a él, al acto, al alboroto. Durante semanas no pudo pasar por un puesto de periódicos sin ver sus rostros emparejados con palabras de escándalo. A puertas cerradas, el costo fue aún más severo. Llevó el aguijón no solo del amor bajo asedio, sino de su propio corazón, siendo juzgado en el tribunal más duro. La opinión pública. Sentí que el mundo estaba observando mi desamor. Admitiría más tarde en momentos más tranquilos. Lo que una vez fue calidez, se convirtió en peso. Lo que una vez fue intimidad, se convirtió en exposición. A mediados de la década de 1990, el romance se había disuelto. Sin boda, sin votos, sin hijos. Solo una cicatriz grabada en la memoria. Un recordatorio de que la intimidad vivida bajo un foco nunca es verdaderamente íntima. Para Whoopi fue otra lección en la cruel aritmética de la fama, que el afecto, cuando se vive bajo la mirada de millones, es lo suficientemente frágil como para fracturarse antes de que pueda echar raíces. Sin embargo, incluso de esa fractura, algo perduró. La controversia obligó a la sociedad a confrontar preguntas difíciles sobre la comedia, la responsabilidad y el poder de las imágenes. Reveló que las palabras y las actuaciones nunca son neutrales. Llevan historias y heridas mucho más profundas que la intención. Para Whoopi, se convirtió en otro crisol, enseñándole que ser una figura cultural significaba soportar no solo sus propias elecciones, sino las ondas que creaban en otros. Nunca ha intentado reescribir ese capítulo como triunfo o tragedia. Lo dejó estar en su cruda humanidad, tierno en sus comienzos, defectuoso en su desarrollo, costoso en sus consecuencias. Y quizás esa honestidad es su legado más verdadero. No fue un cuento de hadas, ni solo un escándalo. Fue un espejo que reflejaba la fragilidad del amor y el resplandor implacable de la fama. Para el público, la lección es sutil pero perdurable. Que incluso los íconos tropiezan. Que las elecciones hechas en vulnerabilidad pueden reverberar más fuerte de lo previsto. Y que el amor mismo, por real que sea, nunca es inmune al peso del contexto. Para Whoopi, lo que quedó no fue amargura, sino resiliencia. El reconocimiento de que su fuerza no radicaba en evitar las tormentas, sino en sobrevivir a ellas. Incluso cuando la lluvia cayó más fuerte sobre su propio corazón, hay pérdidas que el tiempo no suaviza, heridas que no cicatrizan. Permanecen abiertas, crudas, recordándonos cada día que el corazón nunca es invencible.
Para Whoopi Goldberg, después de décadas de triunfos, escándalos y supervivencia, los golpes más devastadores no provinieron de críticos o votos rotos, sino de la mano despiadada del destino, cuando le arrebató a las dos personas que la habían apoyado durante más tiempo en la vida, su madre Emma y su único hermano Clyde. En 2010, a los 54 años, Whoopi tenía todo lo que el mundo podía dar. Oscars, Emmys, ovaciones de pie, su rostro conocido en todos los continentes. Pero nada de ese poder pudo protegerla cuando sonó el teléfono y el mundo enmudeció. Su madre, Emma Johnson, se había ido. Emma había sido más que una madre. Había sido enfermera, maestra, protectora, guerrera. La mujer que había mantenido la comida en la mesa en los proyectos de Chelsea Elliott, que les había dado a sus hijos resiliencia cuando ella misma ya no tenía nada. Perderla no era simplemente perder a la familia. Era perder el eje de su existencia. Ella era mi todo, susurró Whoopi más tarde. El tipo de palabras que contienen más dolor que explicación. El funeral fue una confusión de flores y abrigos negros. Pero el verdadero luto comenzó después. Vivía en la silla vacía de la cocina que nunca más se llenaría. En el número de teléfono que ya no podía marcar. En el instinto de volverse hacia su madre y darse cuenta de que no quedaba nadie para responder. Whoopi se había parado en escenarios frente a millones. Sin embargo, nunca se había sentido tan pequeña, tan completamente huérfana como en esas noches en las que se sentaba sola con el silencio, presionando contra su pecho. Luego, como si el dolor no la hubiera vaciado ya, el destino cortó de nuevo. En 2015, solo 5 años después del fallecimiento de Emma, perdió a Clyde, su hermano menor, su único hermano, el último testigo vivo de su infancia. Clyde no era una celebridad, no era una figura de la vida pública. Era simplemente su hermano, el que la había llamado Karen, el que se había reído con ella a través del hambre y las dificultades, la única persona que recordabas a la niña que había sido antes de que el mundo la rebautizara como Whoopi. Él era mi compañero de fechorías, mi primer mejor amigo, reflexionó, su voz quebrándose bajo el peso del recuerdo. Con su fallecimiento, sintió como si toda su infancia hubiera sido enterrada con él. La doble pérdida fue insoportable. En el escenario, todavía usaba la armadura del humor, entregando ingenio rápido y franqueza inquebrantable. Pero detrás de la cortina, llevaba 2 ausencias como sombras cosidas a ella. Los aplausos no podían tocarlo. Las cámaras no podían disfrazarlo. El éxito no podía borrarlo. Cada risa que compartía con el mundo fue igualada por un silencio esperando en casa. Un silencio donde la voz de su madre una vez la tranquilizó. Donde la risa de su hermano una vez respondió. Y sin embargo, incluso en este dolor profundo, Whoopi eligió no derrumbarse, sino la compasión. Habló más a menudo de la familia, de la urgencia de mantener cercas a los seres queridos. Dio su voz a causas que sirvieron. Madres solteras recordando los sacrificios de Emma. Prestó su apoyo a la defensa de la atención médica, honrando los años de su madre como enfermera. Apoyó a las comunidades en duelo, conociendo demasiado bien la forma de su vacío. De su pérdida personal surgió un propósito público. Quería recordarles a otros que el amor es fugaz y que los únicos tesoros que vale la pena conservar
Son los lazos que compartimos mientras todavía podemos. Para cualquiera que haya enterrado a un padre, para cualquiera que se haya despedido de un hermano, su historia resuena con un dolor que se siente universal. Nos dice que el dolor no es debilidad, es prueba de amor, que el dolor no es una prisión privada, es un puente a todos los demás corazones que se han roto. Al final, la década que le robó a su madre y a su hermano grabó en Whoopi Goldberg no solo dolor, sino una verdad que ahora lleva como una antorcha. Que los aplausos se desvanecen, los trofeos acumulan polvo, pero el amor, cuando se pierde, nos marca para siempre. Y en esa marca se encuentra tanto la herida como el regalo, el recordatorio de vivir, amar, aferrarse con fiereza antes de que llegue el silencio. Hay heridas que sangran silenciosamente dentro del cuerpo. Batallas invisibles, pero más despiadadas que cualquier tormenta pública. Para Whoopi Goldberg, después de enterrar a su madre en 2010 y a su hermano en 2015, entró en sus 60 llevando el tipo de soledad que ninguna ovación podía calmar. Pensó que había sobrevivido a lo peor, que el destino ya había tomado lo que podía, pero luego volvió su crueldad hacia adentro. Esta vez el enemigo no era el escándalo ni el desamor, sino su propio aliento frágil. Mucho antes de los hospitales y los titulares, había vivido con endometriosis, una condición que retuerce el cuerpo de una mujer en una agonía silenciosa. Durante años, soportó el dolor sin respuestas claras, navegando por un sistema médico demasiado lento para escuchar. Más tarde, con su franqueza característica, rompió el silencio. No por lástima, sino por verdad. A demasiados de nosotros nos dejan pensar que el dolor es solo parte de la vida, admitió. En su voz había tanto furia como desafío. Furia por la frecuencia con que se desestima el sufrimiento de las mujeres y desafío al convertir su tormento privado en defensa pública. Nada, ni siquiera décadas de supervivencia, podría haber preparado a Whoopi Goldberg para 2018 y 2019, lo que comenzó como fatiga ordinaria y una tos persistente, se intensificó hasta convertirse en una terrible experiencia casi fatal. La neumonía devastó sus pulmones. La infección se extendió por su torrente sanguíneo. Y los médicos pronunciaron palabras que nunca podría olvidar. Tienes un 30% de posibilidades. 30%. La cifra reverberó en su mente como un juicio. La fama, los elogios y los aplausos no significaron nada en esa habitación de hospital estéril, donde las máquinas emitían pitidos y los tubos drenaban su pecho. La sombra de la muerte se inclinó cerca, la misma que se había llevado a su madre y a su hermano, y se preguntó, ¿sería la siguiente? Estuve muy cerca de irme de aquí, admitió después de su recuperación. Palabras simples que llevaban el peso de noches interminables. Miedo tan denso que hizo que el tiempo mismo se detuviera. Durante 6 semanas desapareció de The View. Su silla vacía, su risa ausente. Los fanáticos se preocuparon, los colegas rezaron. Sola, negoció consigo misma. Un amanecer más, un respiro más. Cuando finalmente regresó, más delgada, más lenta pero viva, la ovación de pie que recibió fue diferente a cualquier otra. No por la actuación, sino por el acto mismo de supervivencia. La enfermedad la remodeló. La gratitud se filtró en su humor, suavizando incluso sus bordes más afilados. Cada mañana se convirtió en un regalo. Cada risa compartida un tesoro. Comenzó a
Toca hablar abiertamente sobre la fragilidad, no por dramatismo, sino para recordarles a otros que la salud no está garantizada. El tiempo es finito y la respiración misma es un privilegio. Su historia resonó como una campana para cualquiera que se haya enfrentado a hospitales, dolor o la traición de su propio cuerpo. «No estás solo», declaró su supervivencia. «Incluso el simple acto de vivir es victoria». Incluso después de la recuperación, su cuerpo siguió siendo un campo de batalla. El control del peso se convirtió en una lucha constante. Guppy habló con franqueza sobre la búsqueda de apoyo médico, incluidos los tratamientos con GLP-1, como Mounjaro, mientras defendía ferozmente su imagen cuando los anuncios generados por IA usaron falsamente su rostro para promover la pérdida de peso. Yo no lo dije. No lo dije. No lo respaldé. Tengan cuidado, advirtió, protegiendo no solo su nombre, sino a los vulnerables que podrían ser engañados. En su defensa, reveló otra verdad. La supervivencia es sagrada, y la verdad misma puede salvar vidas. Su encuentro cercano con la muerte reforzó una lección que había llevado durante mucho tiempo. El éxito no puede proteger a nadie de la mortalidad. Los aplausos no pueden silenciar la infección, pero la resiliencia elegida al respirar puede eclipsar la desesperación. Para Guppy, que ya había cargado con el dolor de perder a su madre y a su hermano, esta terrible experiencia se convirtió en un espejo universal. Cada padre que teme dejar a sus hijos demasiado pronto, cada paciente que susurra promesas en la oscuridad, podría encontrar reflejo en su coraje. La ovación no fue por la comedia, ni por la actuación. Fue por la vida misma, por regresar, por estar de pie bajo las luces y celebrar el frágil milagro de estar viva. Ahora, a los 69 años, Guppy vive una vida que una vez pareció imposible para la niña etiquetada como estúpida en un salón de clases de Nueva York. Desde los proyectos de Chelsea Elliott hasta el pináculo de Hollywood, su viaje la ha dejado con tesoros medidos no en aplausos, sino en libertad, silencio y el poder de dar forma a sus días. Su hogar principal es una extensa finca de la década de 1920 en Llewellyn Park, West Orange, Nueva Jersey. Un santuario de tranquilos jardines, paredes cubiertas de hiedra e interiores pulidos. Un segundo refugio le espera en Cerdeña, Italia, una villa iluminada por el sol sobre el mar, donde dibuja, escucha audiolibros o simplemente observa las olas estrellarse contra los acantilados. A veces solo necesitas silencio, dice, para escucharte a ti mismo de nuevo. A diferencia de muchas estrellas, Guppy nunca ha vivido en exceso. Su patrimonio neto, estimado en 30 millones, refleja décadas de trabajo en actuación, comedia, producción y presentación. Modesto, pero constante. No colecciona coches de lujo ni palacios. Su riqueza es funcional. Un reflejo de independencia en lugar de indulgencia. Incluso sus vehículos, a menudo sedanes o subordinarios, subrayan su naturaleza arraigada. La familia sigue siendo fundamental. Su hija, Alexandria, Alex Martin, ha construido su propia carrera, y Guppy ha abrazado la vida como abuela y bisabuela con humor y humildad. Las reuniones familiares se desbordan con generaciones. Un testimonio viviente de la supervivencia transformada en legado. En el amor ha elegido la independencia, invirtiendo en cambio en amistades, sus hijos y sus causas. Hoy Guppy continúa su trabajo en The View,
Su voz tan aguda e intransigente como siempre. Se prepara para Sister Act 3, defiende causas sociales con fuego inquebrantable y vive una vida definida no por el espectáculo, sino por el coraje, la resiliencia y la profunda humanidad que siempre han marcado su viaje. En los últimos años, Whoopi Goldberg ha canalizado su voz e influencia en causas cercanas a su corazón. Los derechos LGBTQ+, la atención médica de las mujeres, la defensa del cannabis y, en 2025, el lanzamiento de ACO, una red de deportes femeninos en Pluto TV. Cada esfuerzo refleja propósito, no indulgencia, una forma de amplificar las voces a menudo ignoradas y convertir su plataforma en una herramienta para el cambio. Sin embargo, debajo de los titulares, los hogares y los aplausos, la ausencia aún persiste. Las pérdidas de su madre Emma, en 2010, y de su hermano Clyde en 2015, dejan ecos en habitaciones silenciosas, sillas vacías en la mesa de la cena. Recordatorios de que algunos vacíos no pueden llenarse con risas o fama. Después de casi morir de neumonía en 2019, confesó que cada mañana se siente como un regalo. «La respiración es una bendición», dijo, «y no lo doy por sentado». La riqueza de Whoopi ya no se cuenta solo en dólares, aunque ha ganado millones. Se mide en alegrías simples. Mañanas en un porche de Nueva Jersey, tardes junto al Mediterráneo y cenas llenas de la charla de los nietos. La supervivencia, muestra, no es solo escapar de la enfermedad o la pobreza. Es llegar a un lugar donde uno puede hacer una pausa, reflexionar y reconocer que cada cicatriz dio forma a algo perdurable. Su legado brilla en las vidas que ha tocado, las causas que ha defendido y la generosidad que ha compartido durante décadas. Desde apoyar la salud de las mujeres y la concienciación sobre el VIH-Sida, hasta ayudar a madres solteras, programas educativos y la defensa LGBTQ+, sus contribuciones convirtieron la experiencia personal en servicio público. En 2016 cofundó Whoopi and Maya, una iniciativa de bienestar para mujeres con dolor crónico, luego remodelada en 2021 en Emma and Clyde, nombrada en honor a su difunta madre y hermano, una transformación del dolor en cuidado para los demás. Su lanzamiento en 2025 de AWSNE dio una plataforma a las mujeres en el deporte, un espacio largamente descuidado. Cada empresa lleva su sello distintivo, convirtiendo las heridas en servicio, la perspicacia en empatía, la lucha personal en una defensa más amplia. Y, sin embargo, incluso en su gran finca de Nueva Jersey, el silencio persiste. La enfermedad ha dejado sus marcas. La endometriosis en su juventud, la neumonía en 2018, los lentos recordatorios del envejecimiento, que ningún foco puede ocultar. Todavía se ríe en el aire, pero en privado reconoce que cada respiración es un regalo. Sus últimos años se definen por la paradoja. Valiente pero frágil, icónica pero profundamente humana. Sigue siendo una presencia diaria en The View. Su franqueza sin disminuir, pero atenuada por las sombras, los remordimientos de matrimonios fallidos, las palabras pronunciadas demasiado rápido, la soledad que los aplausos no pueden curar. Continúa construyendo y creando, preparando Sister Act 3, mientras se equilibra la reflexión con la acción. Su vida hoy es estratificada. La niña una vez etiquetada como estúpida por dislexia. La adolescente que luchó contra la adicción. La joven madre que crió a una hija en la pobreza. La actriz que rompió las barreras de Hollywood. La activista que marchó por la justicia.
la superviviente que se enfrenta a la muerte. Se ha tropezado y se ha enfrentado a la imperfección humana de frente. Y esa puede ser su lección más perdurable. Que el significado no se borra con los errores y que las cicatrices, cuando se llevan con honestidad, se convierten en mapas para otros. Si sus primeros años fueron una historia de supervivencia y sus años intermedios una historia de triunfo y turbulencia. Su última vida es una historia de verdad. Verdad de que la riqueza no puede borrar el dolor. Verdad de que la fama no puede garantizar el amor. Verdad de que la fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse de nuevo mientras el mundo mira. Su herencia no son trofeos ni películas, sino el recordatorio de que la grandeza se talla a partir de la persistencia, la compasión y el coraje. Si una de sus actuaciones te hizo reír, una de sus palabras te hizo hacer una pausa, una de sus historias te hizo sentir menos solo, entonces su legado ya te ha tocado. La historia de Whoopi Goldberg no es de triunfos impecables, sino de una vida vivida plenamente, marcada por errores, recuperaciones, risas, dolor, resiliencia y duda. Ha fallado. Se ha levantado, no como una leyenda intocable, sino como un espejo de la humanidad misma. Su viaje muestra que la fuerza no está en la ausencia de grietas, sino en la luz que aún brilla a través de ellas. En un mundo obsesionado con el pulido, quizás su mayor lección es que la imperfección, vivida honestamente, tiene un poder más profundo que los aplausos.